que yo sepa, no, porque esos aportes... Ollanta Humala en la mañana dijo que algunos congresistas en el Congreso habían acogido esa ley y quería saber si en el Ejecutivo también sabía... No, pero en el Ejecutivo nosotros pagamos todas nuestras cargas sociales. Le digo... No, pero perdón, no, permítame. Desde el primer día que yo pasé a ser primer ministro dejé de percibir todos los ingresos del Parlamento para pasar a percibir mis ingresos como ministro. Y mis ingresos como ministro incorporan el aporte que debemos hacer para nuestro fondo previsional. Yo estoy en una AFP, obviamente me tienen que descontar, si no será ilegal. Claro, pero esta ley hacía que se exonere a todo el sector público y privado del ¿Pero pago qué ley? de AFPs. En el Consejo de Ministros no se ha aplicado esa medida. ¿No se ha aplicado? No, de ninguna manera. Premier, una consulta. Bueno, aparte de toda la relación de hechos que ha señalado el señor Ollanta, ha hecho una aseveración muy fuerte que ha denunciado una alianza entre APRA y Fujimorismo justamente por ese permiso, autorización que han dado para el penal, para la boda de la hija de Fujimori. No, este es un acto humanitario, ya lo va a explicar el ministro los argumentos jurídicos, pero como gobierno nosotros hemos dicho muy claro, ¿qué distingue a una democracia de una dictadura? En la década del 90 se instaló una dictadura que persiguió políticamente al presidente Alan García. Nos quedaba un desafío, actuar con esos mismos modales dictatoriales o actuar en democracia defendiendo los valores y los principios de la democracia. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho es responder ante un acto humanitario y que lo autoriza la ley. De tal manera que nosotros tenemos que legitimar el sistema democrático. Y el sistema democrático pasa porque no pisoteemos los derechos. Una cosa es que se respete la sanción que la Corte Suprema le ha impuesto al señor Fujimori, que se respete, y otra cosa es la venganza. Lamentablemente el señor Humala tiene pues una formación un poco militar, que la ha recogido también en un país vecino donde no se respetan los derechos y no hay democracia. Entonces él cree, está confundido de escenario. Él cree que esta es una república bananera o donde nosotros perseguimos a quienes no comulgan con nuestras ideas. De ninguna manera. Esto es absolutamente legal y nosotros hemos actuado, obviamente, con una vocación humanitaria y eso muestra la calidad de estadista que es el presidente Alan García. Porque fácilmente él hubiera respondido en función de que en la década del 90, cuando falleció su padre, le impidieron venir al país a las exequias. Nosotros no vamos a responder de esa manera, porque nosotros avanzamos impulsando el desarrollo del país y también el desarrollo espiritual, los valores democráticos. El ministro explicará el tema legal y no hay ningún inconveniente. Premier. Sin embargo, Ollanta Humala ha dicho de que sobre este punto muestra el contubernio que hay entre el APRA con el Fujimorismo. Sí, pues está en campaña política y cada vez que viene de recoger sugerencias de un país vecino, viene a cuestionar. He leído también que está cuestionando las elecciones, que va a haber fraude. ¿Quién puede creer que en este país se puede perpetrar un fraude? Tal y conforme están los sistemas. Parecería ser, y yo entiendo al señor Humala que él vino de su cómoda posición de agregado militar fuera del país a postular a la presidencia, pero en los últimos procesos electorales no ha habido posibilidad de fraude, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque respetamos irrestrictamente la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Premier, en todo caso, es diferente lo que sucedió con el presidente García por la muerte de su padre con un matrimonio, ¿no?, de la hija. Efectivamente, o sea, no es un caso así que se tenga que resolver de esa manera. Y lo otro es que quizás pues esto incluso pueda contribuir a beneficiar electoralmente a Keiko Fujimori, ¿no? Justamente una pre-campaña electoral. No, es una posición ya, y es una posición ideológica. Nosotros estamos tomando decisiones con cálculos electorales. Yo creo que el pueblo peruano es inteligente. En su momento sabrá por quién vota y por quién no vota. Yo no creo que este acto pueda tener una implicancia política de tal manera que ya puso en el sillón presidencial a la candidata del Fujimori. No creo, de verdad. Yo creo que la democracia es capaz con sus herramientas y con sus procesos de derrotar cualquier aspiración que no esté, que esté apartada de los valores democráticos. Y nosotros actuamos en defensa de los valores democráticos de un Estado peruano, en que en virtud
de lo que manda la ley, actuamos en ese sentido. Aurelio. Premier, una pregunta más. Quisiera conocer su opinión respecto al proceso de selección de magistrado del Tribunal Constitucional, donde han quedado 10 candidatos. Sin embargo, hay dos candidatos que están cuestionados y quisiera saber cuál es su punto de vista al respecto. Bueno, el pueblo, ¿por qué los miembros del tribunal se eligen por el Congreso? No es porque el Congreso se modificó la Constitución y se impuso a elegir a los miembros del tribunal, sino que el pueblo, el que aprobó la Constitución, dijo que a los miembros del tribunal los elegía otro poder del Estado, que era el Congreso. Si el Congreso tiene una lista de 10, obviamente, luego que ya presenta esta comisión la lista de los 10 o 12 o 5 o 4, luego serán las fuerzas políticas las que se tendrán que poner de acuerdo para presentar los candidatos que tengan las mejores condiciones, porque tiene que haber un amplio consenso. No hay que olvidar que un miembro del Tribunal Constitucional tiene que elegirse por más de 80 votos, de tal manera que ninguna bancada tiene mayoría y tiene que haber consenso, y en ese consenso obviamente va a primar la racionalidad de poner y elegir a los mejores.